Pues hoy hablamos de herramientas, pinceles y brochas de maquillaje, cuáles son mis favoritos, cuáles creo que son los básicos y los que nunca me pueden faltar. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Para los que seáis nuevos por aquí, yo me llamo Chris y bueno, hoy os traigo una versión extendida de unos reels que he subido en Instagram. Si no me seguís por allí, os lo dejo y os recomiendo que me sigáis porque ahí subo muchos tips de maquillaje. Entre ellos, el maquillaje que llevo hecho hoy, lo he hecho con truquitos para que lo hagáis de una forma muy fácil, tanto los labios rojos como también los halo eyes de una forma muy sencilla, así que pronto lo tendréis por allí subido. Pero bueno, aunque ya he hecho esos dos mini vídeos de pinceles y brochas de maquillaje favorito, he querido hacer también por aquí por YouTube una versión extendida y explicaros por qué son mis broches y pinceles favoritos, los que considero más importantes o básicos en un maquillaje. Bueno, como siempre os digo, creo que ninguna brocha ni pincel tiene una función específica, puede estar orientada para aplicar el producto de alguna manera, pero siempre podemos utilizarlo de la forma que más nos guste, más se nos acomode y más útiles nos resulte. De hecho, una misma brocha puede servir para muchas cosas diferentes, así que no es necesario tenerlas todas en nuestra colección, sino las que creamos más útiles. Aún así, yo siempre soy de recomendaros los sets más que las brochas individuales, a no ser que os maquilláis muy poquito y solo necesitáis un par de brochas o tres, y que os recomiendo que os hagáis con un pequeño kit de 7-8 pinceles de ahí en adelante, porque van a salir mucho más económicos y tenéis más variedad. No obstante, hoy os voy a dejar en la caja de información tanto los sets de los productos que voy a utilizar como también algunas brochas individuales que considere útiles, así que gran parte del trabajo de este vídeo lo vais a encontrar ahora. Bueno, comienzo por pinceles para correctores. Yo la verdad que suelo aplicar el corrector casi siempre con esponja en mi día a día, pero si busco aprovechar más el producto, por ejemplo correctores que son muy fluidos o tienen poca cobertura, siempre es mejor recurrir a los pinceles de este tipo que os voy a enseñar. Mis favoritos son estos de aquí. Como veis, es un pincel más bien pequeñito, por lo general tienen forma angulada y como vais a ver son bastante densos, lo que hace que el producto se aplique de una forma más intensa y también podamos aprovechar más su cobertura. Estos dos que os enseño, por ejemplo, son de la marca Isou, los dos son de sets diferentes. Este tiene forma circular y este es un poquito más planchetado, pero podéis observar que ambos tienen una forma un poco angulada que hace que sea muy cómodo para aplicar el corrector, sobre todo en esta zona que se nos hunde un poquito más, también para dar esta forma elevada hacia arriba. Y yo lo utilizo muchísimo también para aplicar las prebases de sombra. Me encanta aplicar una gotita en el párpado y luego ir repartiéndola con este tipo de pinceles porque se aprovecha muy bien y enseguida se asienta. Como decía al principio, os voy a dejar links de los dos sets de Isou. Algunos ya los tenéis disponibles en Maquillalia, así que es mucho más fácil de adquirir, y los que no, pues en su página principal, la página oficial de Isou, también tenéis descuento con mi código Chris15, así que abajo lo tenéis todo. Bueno, vamos ahora con las brochas de maquillaje. Igualmente os digo que yo en mi día a día, para algo rápido, algo fresco y algo pues que quede natural, suelo utilizar más las esponjitas de este tipo, es lo que más utilizo, pero igualmente cuando quiero aprovechar la cobertura de una base o quiero que quede un poquito más cubriente, suelo tirar a por las brochas de maquillaje. Y bueno, os voy a enseñar tres tipos de brochas o estilos de brochas que son los que más utilizo. Por un lado, las típicas brochas de base de maquillaje que tienen un tamaño medio, son bastante densitas, pero suelen tener bastante pelo para que sean muy suaves y no nos dejemos las marcas de la brocha, que es algo que os preocupa muchísimo. Esta, por ejemplo, es la 200 de Real Techniques, que va muy bien para eso. Además, este tipo de brochas a mí me resultan muy multiuso porque no solamente sirven para la base de maquillaje, sino para cualquier producto en crema. También sirve para poner cualquier tipo de bronceador o colorete en crema, porque igualmente aprovechan muy bien el producto. Lo que tenéis que fijaros es que no sean extremadamente duras, o sea que tengan una cierta flexibilidad y que el pelo sea muy suave y abundante, que tengan mucho pelito, no pocos pelos y duros, sino mucho pelito y muy suave. Este tipo de brochas también me gustan mucho con forma angulada, o esta por ejemplo que tiene una formita más especial, así como una pequeña hendidura, porque aparte de aplicar la base de maquillaje muy bien como la anterior, tienen esa forma que se adapta al pómulo, y si la queremos para aplicar por ejemplo contorno en crema o bronceador en crema, se adaptan muy bien a esta forma y facilitan mucho el trabajo. Igualmente es más bien densita, pero con mucho pelo y muy suave. Bueno, y un tipo de brocha que me veis mucho utilizar y que la utilizo sobre todo para base de maquillaje y también para bronceador en crema, y la utilizo cuando quiero un acabado más pulido, más natural, que pueda ir construyendo yo por ejemplo mi base poco a poco sin que quede gran cantidad de golpe, es como ir haciendo capas.
Son estas brochitas de doble pelo o doble capa. Como veis, tiene una capa exterior de un pelito más largo y una capa interior parecida a las brochas que os he enseñado antes, que son más densas. Esto va a hacer que podamos plumear la base, que podamos aplicarla poquito a poco a capa, va a quedar muy bonita. Eso sí, tenemos que aplicarla de una forma muy suave y con poco producto, construyendo el producto, porque la capa exterior, la que tiene los pelitos más largos, sí que puede dejar alguna raya. Así que en pequeñas cantidades vamos descargando y aplicando poco a poco, y si queréis después le podemos dar unos toques con la esponja y la base queda perfecta. Así que estas son las brochas, los tipos de brochas que más me gustan para aplicar base de maquillaje y productos en crema. Bueno, pasamos ahora a las brochas más comunes, a las que más se utilizan, que son las brochas para colorete y bronceador, por ejemplo, en polvo. Yo voy a enseñar dos de ellas para que veáis el tipo de brocha que a mí me gusta. Me suele gustar que tengan forma de bala o que acaben en una pequeña punta, no que sean totalmente planas. La densidad de esta brocha es un poquito inferior a la de la base de maquillaje, como veis son mucho más suaves. Igualmente, a más cantidad de pelo tenga, más fino y más suave, mejor va a quedar el acabado del producto. Esta, por ejemplo, que es de Jewel de Princess con púrpura polpita, estilo bala, como veis tienen un tamaño medio. A mí no me gustan las brochas muy grandes para este tipo de productos porque creo que abarcan demasiado en el rostro y nos cuesta ser preciso, así que prefiero un tamaño medio, pequeñito, no muy pequeñas, pero un tamaño medio para que se adapte bien a la zona donde yo quiero aplicar, por ejemplo, mi bronceador o mi colorete. Realmente suelo utilizar casi siempre el mismo tipo de brocha para el bronceador que para el colorete, porque busco eso, una brocha que no sea demasiado grande, que sea muy suave y que tenga una consistencia media. Esta, por ejemplo, con la saqué en favoritos, es la Natural Fiber 302 de Better, que es de las pocas brochas que tengo suelta y que os puedo recomendar porque la veo muy multiuso. Como veis, tiene una densidad media también, el pelo es muy suave y el tamaño es más bien pequeñito, además de que acaba en punta. Esto hace que me sirva tanto para base de maquillaje como para productos en crema, pero también me resulta ideal por su densidad para aplicar el colorete y el bronceador. Al ser un poquito más densa que esta de aquí, sí que va a dejar más cantidad de producto. Ya sabéis, a más densa la brocha, más cantidad de producto deja y más tosco. Así que bueno, podéis poner el colorete y el bronceador de una forma más ligerita, descargando en la mano siempre y demás, pero estos son los tipos de brochas así medianitas que más suelo utilizar yo para colorete y bronceador. Bueno, pasamos ahora a polvos para sellar e iluminar, y yo lo meto en la misma categoría porque la verdad suelo utilizar los mismos tipos de brochas. Y las brochas que más me gustan para ese fin son estas de aquí, son más pequeñas que las anteriores, también suelen acabar un poquito en punta y necesario, obligatorio e imprescindible que tengan mucho pelo y muy suave. También de una densidad media o suave, que no sea muy dura porque si no va a dejar muchísima cantidad de iluminador y mucha cantidad de polvo. Lo suelo utilizar, la verdad, por igual. De hecho, hay veces que utilizo la misma para el polvo, el iluminador, la limpio un poco y ya está. Porque bueno, me resultan muy cómodas. Cojo el producto, descargo en la mano. Yo no soy de las que sella todo el rostro, sino que sello ciertas zonas así a toquecitos, siempre descargando en la mano, y esto no me deja gran cantidad de polvo, por tanto es más difícil que acartone, que reseque y que se quede feo en la piel. Pero igual utilizo este tipo para iluminador porque a mí me gustan los iluminadores potentes. Podéis utilizar abanico, lo que queráis, pero si os gusta como a mí el iluminador que quede potente pero a la vez fino y bonito en la piel, este tipo de brochas van muy bien porque tienen un pelo muy suavecito. Cogemos producto, descargamos y suavemente lo vamos aplicando en zona alta y queda espectacular. Para mí este tipo de brochas son también muy útiles y multiusos, tanto para iluminador en polvo como para polvos para sellar. Así que estas son las brochas de rostro que más os puedo recomendar y que creo que más os pueden servir, sobre todo si estáis empezando en el maquillaje o si queréis un kit básico de brochas sin que tengan 200.000 y que todas os sean útiles y además multiuso. Creo que esta selección está muy bien. Bueno, vamos ahora a los ojos, y aquí la verdad a mí me ha marcado una diferencia muy grande el tener diferentes tipos de pinceles. No una gran variedad, de hecho no hace falta tener muchísimos, pero sí hay como 4 o 5 para mí imprescindibles que hacen que un look de ojos pues quede más pulido, más bonito y sobre todo que sea mucho más fácil de hacer, que nos facilite el asunto. Y bueno, voy a comenzar con la brocha más básica, para mí la más imprescindible para cualquier look de ojos. De hecho, incluso si sois principiantes, quizá con esta brocha tengáis para comenzar y hacer lo básico, que son las típicas brochas para difuminar. A mí me gustan de este tamaño, no me gustan demasiado grandes pero tampoco muy pequeñas. Esta por ejemplo también es de Isou, la podéis encontrar en muchísimos sets porque es una brocha muy común. Como veis tiene un tamaño medio, es bastante suavecita pero tiene cierta rigidez y los pelitos son muy suaves y muy abundantes. Este tipo de brochas yo lo utilizo sobre todo para la transición, para marcar la cuenca, para difuminar bien la sombra, incluso cuando ya tengo un look de maquillaje hecho, para integrar todos los tonos entre sí. Me parece una
brocha muy útil con la que podemos construir poco a poco las sombras. Si no tenéis mucha práctica, yo os recomiendo que empecéis por este tipo de brocha porque deja el producto de forma muy suave, muy difuminada y es muy fácil trabajar con ella. Un truquito que os doy siempre es igualmente que cojáis producto, descarguéis y descargáis también la mano para ir construyendo poco a poco el color, que no os queden parches. Y siempre los pinceles de ojos cogerlos de una forma muy suave, preferiblemente de abajo. Mientras más abajo lo cojáis, más suave y más difuminado va a quedar el producto, y rozar suavemente la piel sin apretar para evitar cualquier tipo de parche. Bueno, siguiendo con los pinceles básicos, de hecho los 3-4 primeros que os voy a nombrar para mí son los más importantes, pasamos a los pinceles de difuminar pero más pequeñitos. Estos para mí han marcado una diferencia a la hora de construir un look básico pero que tenga dimensión, porque son un poquito más pequeños que los anteriores, suelen tener la misma densidad o quizá un poquito más, pero vaya, son del estilo a los anteriores solo que más pequeños, y me parecen ideales para dar profundidad a los maquillajes, colocar por ejemplo la sombra en la parte exterior, en el tercio exterior, e irla difuminando, y al ser más pequeños hacen que concentremos el color en los puntos donde más nos interesa. Además estas brochas son también multiuso, a mí me encantan por ejemplo cuando hago un cut crease para difuminar la parte de arriba y que quede todo bien integradito, para aplicar también sombra en el párpado inferior. Me parecen brochas muy cómodas, multiuso y que de verdad marcan la diferencia, porque con una brocha grande, bueno, puede abarcar todo el párpado, pero nos cuesta hacer detalle, así que con una brocha de difuminar más pequeña tenemos también una brocha multiuso y que os va a cambiar totalmente la forma de maquillar. Bueno, otra brocha básica para mí, que es la que siempre utilizo para aplicar sombra, sobre todo en el párpado móvil, son las brochitas planitas, pero que sean un poquito peluchosas, que no sean muy duras ni recias, sino que tengan pues eso, cierta suavidad. Como veis, bastante pelitos, son flexibles pero tienen una densidad justa como para poder coger los productos, que muchas veces son pigmentos prensados o sombras muy cremosas. Si son muy rígidos no lo va a coger bien, así que es importante que tengan pues eso, bastante pelito, suave y una cierta densidad. Estos me encantan, como os decía, para aplicar sombra por todo el párpado, en el párpado móvil sobre todo. Lo utilizo mucho para aplicar sombras metálicas, también para difuminar sombras en crema, o estas tipo stick o jumbo. Pongo primero por todo el párpado y luego con este tipo de brocha voy difuminando porque tiene la densidad justa como para aplicar y difuminar a la vez, así que me parece también una brocha súper útil. Bueno, siguiendo el estilo de las anteriores pero un poquito más cortas y más densas, tenemos estas brochitas de detalle que como veis son rectas, tienen un acabado recto, son un poquito más duras como os decía que las anteriores y también más cortas. Estas las suelo utilizar sobre todo para aplicar en la parte de abajo, sobre todo cuando quiero saturar color, cuando quiero un color un poquito más intenso, poner más cantidad de producto. Ya sabéis, a más densa la brocha, más producto deja. Y también por ejemplo si pongo lápiz en la línea de pestañas para difuminarlo va súper bien, así que también es una brocha ya más de detalle, quizás no tan imprescindible como las anteriores, pero que también te puede marcar la diferencia sobre todo para detalles. Bueno, una brocha para nada importante si sois principiantes, pero sí si ya empezáis a hacer ciertas técnicas como por ejemplo el cut crease, son estas brochitas de lengua de gato. Son unas brochas planas, en esta ocasión como veis más densitas y con el pelo del mismo nivel. Esto va a hacer que al tacto sean suaves pero no peluchosas, ¿sabéis? No tienen como muchas capas, sino que es una capa totalmente plana, y por lo general a mí me gustan más que acaben en puntitas y que no sean demasiado grandes. Este tipo de brochas, como os decía, son como para pulir los detalles, digamos. De hecho, para lo que más la utilizo es para hacer el cut crease, para poner el corrector y limpiar la cuenca. También lo utilizo para carvar la ceja, cuando quiero por ejemplo poner corrector para que esa zona se vea más limpia, en fin, para detalles, pero sobre todo para el cut crease o para limpiar ciertas partes del párpado. Es una brocha, digamos, menos imprescindible. Bueno, siguiendo con los pinceles de detalle, están estos típicos con forma de lápiz o de boli, como queréis llamarlo. Son unos pinceles densos, pequeñitos y como veis con punta con forma de bala o de lápiz. Estos me gustan para aplicar por ejemplo el iluminador en el lagrimal, también para aplicar un poquito de iluminador en el arco de la ceja, porque son suficientemente densos como para dejar producto, pero a la vez al tener bastante pelito te ayudan también a difuminar. Y estos mismos también te pueden servir para aplicar sombra por ejemplo en el párpado inferior, porque también la dejan muy bien y es un pincel también bastante multiuso. Bueno, y si hay unos pinceles de detalle famosos son los biselados o para eyeliner. Este por ejemplo es de Bailey y yo lo utilizo muchísimo para las cejas porque es bastante planito, densito y muy fino. Yo aquí sí que me gustan que sean bastante finos. Lo utilizo para dibujar las cejas cuando utilizo una pomada de cejas, para el eyeliner también. Este por ejemplo también es un poquito más pequeñito incluso. Para el eyeliner es verdad que necesito que sea muy fino, la verdad, sobre todo para el eyeliner en gel,
pues eso, al tener esa forma biselada nos facilita mucho hacer el rabito o aplicarlo a ras de pestañas. También podemos difuminar los lápices con ellos, así que son pinceles también bastante útiles, pero eso sí, para detalles. Bueno, y por último, no nos puede faltar en nuestra colección de pinceles y brochas un gupillón limpio, ya sea de estos o desechables. A mí es un producto que la verdad me parece bastante imprescindible, quizás no de vida o muerte, pero sí como bastante útil, porque también es multiuso. Nos sirve tanto para peinar las cejas, que es para lo que más lo utilizo, para, por ejemplo, si no han quedado grumos en la máscara de pestañas, pasarlo y dejar las pestañas más separadas. Y también para lo que más lo utilizo, aparte de las cejas, es para cuando me mancho con la máscara de pestañas, que es algo muy común. El truquito es dejarlo secar por completo, no lo toquéis, que si no se emborrona, y después la máscara de pestañas con un simple toque de este gupillón va a salir como si fuera una cáscara, se va a caer súper bien. Así que también me parece un pincel bastante útil, eso sí, para acabado y para mejorar ciertas cosas. Así que nada, bueno, estos son mis pinceles y brochas favoritos, los que considero más útiles y más importantes, a la vez que versátiles a la hora de maquillarse. En la caja de información os voy a dejar enlaces a todos los sets de los productos que os he enseñado, así como alguna broche pinceles sueltos de los básicos que crea que son de interés, por si solamente queréis compraros alguna cosita que otra suelta. Voy a intentar que sean económicos o por lo menos de muy buena calidad, porque es verdad que es mejor invertir un poquito más en pinceles, en herramientas, porque influyen mucho en el acabado de un maquillaje. Creo que merece más la pena invertir un poquito en brochas, en ciertas brochas y pinceles que vamos a utilizar mucho, porque aparte de que nos van a durar mucho más, el acabado de verdad que es totalmente diferente a la hora de maquillar. Dime abajo si este vídeo ha resultado útil y sobre todo cuáles son vuestros pinceles o brochas imprescindibles, esos sí los que no podéis pasar. También si sois de utilizar más esponja o brocha, os leo abajo. Y nada, bombones, os mando un besote enorme, muchísimas gracias por haberos quedado hasta el final y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. ¡Chao!